son usuarios de HubSpot de cualquier versión, no importa si es la gratuita, la paga, la Enterprise, o están tomando los primeros pasos y están viendo de utilizarla. Así que cualquiera sea el caso, bienvenidos. Específicamente este hub es para empresas B2B de la TAM, pero como dijo Vicky, hay personas también de España, lo cual están 100% bienvenidas. Y también si son de otras industrias, seguramente lo que hablemos hoy le van a sacar valor. Vamos a hablar de automatización de buyer journeys, o sea, el proceso de compra y cómo HubSpot nos ha ayudado, y a nuestra invitada para esta oportunidad, para este primer evento, que ahora hago la introducción. Antes de eso, 5 segundos sobre quiénes somos nosotros. Yo soy Daniel Patiño, soy cofundador en Digifiance. Somos una agencia con operaciones en Argentina, pero que damos soporte a toda Latinoamérica, Estados Unidos, Inglaterra y España. Somos HubSpot Diamond Partners y HubSpot nos eligió para representar a esta comunidad de B2B tech en Latinoamérica. Así que nada, es un honor realmente poder estar acompañándolos a ustedes con esto. Y bueno, ahora sin más, me encantaría darle la introducción a nuestra invitada de hoy, Marisol de la Fuente, Marketing Manager de Napse. Me encantaría si quieres dar una breve introducción de ti y de lo que hace tu empresa. Dale, gracias Dan, gracias por la invitación a todo el equipo de Digi. Bueno, y buen día para todos. Veo que hay gente de Latinoamérica, hay gente de otros países. Vi que había alguien por allí de Barcelona y distintos usos de esta tecnología, así que va a estar buenísimo poder compartir con ustedes un poco qué es lo que hacemos. Acerca de mí, yo hace 20 años que me dedico al marketing y la comunicación. Hace unos meses, a fin del año pasado, me sumé al equipo de Napse con el objetivo de transformar todo lo que tiene que ver con la estrategia de inbound en esta empresa. Y con ese foco, un poco es todo el trabajo que venimos haciendo con Digifiance, con Dani, con la idea de poder tener una gestión mucho más eficiente del Customer Journey y de la generación de contenido, leads y de oportunidades de negocio para la empresa. Como les decía, hace 20 años que me dedico al marketing. He trabajado en empresas pymes, he trabajado en agencias, he trabajado en varias multinacionales en los últimos 10 años y hoy estoy acá en Napse junto al equipo de Digit para trabajar en esta nueva estrategia de generación de leads y de generación de oportunidades utilizando HubSpot. Así que ojalá que esta experiencia los ayude a todos ustedes también en esa búsqueda que están teniendo de cómo aprovechar y optimizar esta herramienta. Sol, gracias. La dinámica va a ser pregunta y respuesta, así que tenemos una lista de 10 preguntas ya listas para que Sol nos dé su respuesta y cómo lo ha implementado. Y como dijimos al principio, vayan pensando si se les ocurren preguntas, que seguramente vamos a tener tiempo al final para un Q&A y hablamos específicamente de las dudas que ustedes tengan. Así que sin más, arranquemos con la primera pregunta, que es para iniciar el funnel, ¿no? Vamos a trabajar un poco todo el embudo de que atraviese un comprador. Entonces, la primera es, Sol, ¿qué canales están utilizando hoy en día para generar leads? Buenísimo. Mira, bueno, vos Dan lo sabés, pero por ahí las personas que están conectadas no. Yo aparte soy docente de marketing digital en distintas escuelas, así que voy a mezclar acá un poco en mis respuestas lo que hacemos con lo que yo creo que deberíamos hacer y algunos procesos que estamos encaminando. Hoy por hoy nosotros, nuestra generación de leads o contactos, como yo los llamo, se está haciendo a través de todos los canales que tenemos disponibles. Hoy fuerte foco en el contenido y en el contenido de valor, que es la clave, es lo más importante en cualquier estrategia de inbound que vayamos a desarrollar, entender claramente qué es contenido de valor, porque se habla mucho de esto, ¿no? Pero qué es valor para las audiencias específicas con las que vamos a trabajar y a partir de allí poder adaptar ese contenido de valor a distintos canales, tanto sean aquellos que son nuestros perfiles orgánicos en redes sociales, nuestra propia web, nuestra estrategia de SEO detrás de esa web, nuestros contenidos de blog y obviamente la pauta que da soporte a esa estrategia de contenido para poder hacer la generación de leads. Yo creo
creo que es un combo, no es una única herramienta o un único canal. Obviamente acá nosotros estamos hablando de B2B, la empresa para la que yo trabajo, no lo comenté cuando me presenté, pero es una empresa que se dedica a soluciones de retail para grandes empresas, empresas medianas y grandes. Tenemos grandes cadenas de supermercados, de estaciones de servicio o gasolineras, como se dice en algunos países, cadenas de tiendas de indumentaria, donde hay un mix entre lo físico y lo digital. Entonces, tenemos como un customer persona, esa personalización, caracterización de cliente como muy específica, porque son personas que tienen a su cargo el manejar negocios de retail, cadenas de retail, que hoy están mezclando lo físico. Y bajo ese concepto, teniendo en cuenta esa customer persona, teniendo en cuenta los productos con los que trabajamos, es que desarrollamos este contenido de valor que mencionaba hace unos minutos y que lo adaptamos a todos los canales que tenemos disponibles. Después vemos cuáles funcionan más o cuáles funcionan menos. Lo interesante es que en HubSpot tengo la posibilidad de hacer el traqueo de todos los canales para poder saber qué tipo de contenido está funcionando en cada uno y qué tipo de contenido me está generando leads de mejor calidad, ¿no? Excelente, Sol. Entonces, a ver si lo entendí bien. Lo que ustedes hacen es probar, están teniendo presencia holística en todos los canales que están sus buyer personas y luego con HubSpot ven cuál está funcionando mejor, reformatean un contenido de calidad para diferentes plataformas y ahí miden cuál funciona mejor y van realocando la inversión en esos canales, algo así. Correcto, sí, correcto. Es exactamente eso lo que hacemos y creo que ahí la clave también está en la adaptación de una vez que vos tenés ese contenido de valor, que tenga el lenguaje específico para cada plataforma. No de la misma manera en LinkedIn, que lo contás en Instagram o lo contás en un posteo de blog. Por lo cual, identificamos qué es de valor para nuestra customer persona, para nuestro potencial cliente, a partir de ahí adaptamos para los distintos canales. Te muteaste, te aviso. Sí, ahí estoy. Buenísimo, Sol, gracias por la aclaración. Eh, Ahí José pregunta si hay alguna diferencia entre Customer Journey y Buyer Journey. ¿Qué opinas tú, Sol? Bueno, en realidad creo que la diferencia, si quieren, es semántica y tiene que ver un poco de si estamos hablando por ahí de consumo masivo o del famoso B2C o B2B. Tal vez ahí, sacando ahí como mi otro sombrero docente, te diría, si el concepto está claro y comprendés que es aquella persona que te va a comprar, lo llamamos customer, lo llamamos buyer o como querramos llamarlo. El tema es, ¿sabés quién te va a comprar y cuál es el camino que sigue hasta que adquiere tu producto o servicio? Me parece que si tenemos claro ese concepto, por lo menos para mí, estamos hablando de lo mismo. No sé, ¿qué opinás vos, Dan? Para mí también es lo mismo. Tal vez Buyer Journey podría ser alguien que todavía no es cliente y Customer Journey sí, entonces entender qué pasa después de la compra. Podría Honestamente ser. sería solamente como que la única diferencia que yo encontraría, pero Ujú. honestamente no lo tengo tampoco muy claro. O sea, he visto utilizar ambos en el mismo contexto. Exacto, Así que como creo que es una sinónimos. diferencia Ujú. semántica, tal cual. Sí. Buenísimo. Gracias por la pregunta, José. Bueno, ahora en base a esa prueba que hicieron y al análisis y a los reportes que ahora para los que están esperando ver la acción en HubSpot les vamos a mostrar estos Ujú. reportes en HubSpot. Eh, ¿Cuál es el canal que tú crees, bueno, que tú, en base a la data, que está funcionando mejor? Mira, en nuestro caso, teniendo en cuenta que es un negocio B2B y que estamos trabajando mucho con bases de datos también, te diría que tenemos como dos grandes focos. El email marketing, donde estamos teniendo una estrategia fuerte de nutrición y de comunicación con bases existentes. Sorprendentemente, no sorprendentemente para mí en realidad, pero muchas veces hay dudas sobre esto, el canal orgánico nos está traccionando muy fuerte. Y a partir de esa atracción que logramos del canal, bueno, activamos las nutriciones dentro de la plataforma para tratar de transformar ese contacto en digamos, en un MQL y en un SQL y después en una oportunidad en
Creo en nuestro caso que es así porque estamos trabajando sobre todo en B2B y hablamos muy específicamente a personas dentro de ciertos tipos de organizaciones y tratamos de ser muy personalizados al momento de interactuar y de entender cuál es el contenido de valor. Por lo cual te diría que hoy, si tengo que hacer así como un top 3, estaría el email marketing, el tráfico directo o el tráfico orgánico, y obviamente la pauta. Obviamente la pauta es importante como en toda estrategia. Además de tener un buen contenido de base, es súper importante también tener una pauta que soporte ese contenido de base. Súper de acuerdo con lo que dices y agregando al primer punto del email marketing, es clave tener una base de datos. Hay veces que uno tiene este concepto de que el email marketing ya como que es un canal medio dejado atrás y hoy en día funciona igual que hace bastante tiempo. Yo personalmente cuido mucho mi inbox y me fijo muy bien en qué newsletter me suscribo. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta de que, de nuevo, ¿no? El famoso contenido de calidad, de que sea algo que agregue valor y que esté súper especializado a tu buyer persona. Así que en ese sentido está bueno y también es entender que si uno no tiene una base de datos armada aún, puedes construirla con este contenido y con el posicionamiento orgánico que mencionas, porque en promedio escuché que más o menos el 25% de tu base de datos pierde relevancia por año porque la gente o cambia el email, porque cambia de trabajo. Entonces, uno siempre tiene que estar creciendo, incrementando el número de personas en tu base de datos porque hay gente que se va a ir, se desuscribe y bueno, hay que mantenerlo siempre aumentando. Así que eso me parece súper relevante. Bueno, vos dijiste algo que me parece muy, muy importante cuando uno piensa en estrategias digitales, ¿no? A veces, lamentablemente, los estrategas digitales creen que hacer una estrategia de marketing digital es simplemente tener pauta en redes sociales y para mí eso es un error enorme. Una estrategia digital tiene que tener un montón de elementos, tiene que tener un SEO, primero que nada, porque todos googleamos, es lo primero que hacemos todos. Después deberíamos poder construir una buena estrategia de contenido, de valor para la audiencia con la que trabajamos. Deberíamos poder trabajar un buen SEM con las herramientas que nos ofrece Google. Y ahí empezamos a pensar también en paralelo, tal vez incluso en hacer pauta en redes sociales, ¿no? Si no tenés todo ese set, no va a funcionar. Y un elemento que es parte de este set es el email marketing. Vos decías, Dan, algo que me parece súper interesante, esta idea de que el email está muerto y que nadie lo use y que todo es spam. Ahora, yo les pregunto a todos los que nos están escuchando, ¿te llega el mail de ese club del que sos suscriptor? Cuando te llega el mail, servicio de streaming que te encanta, con las novedades, estoy segura de que lo abrís, porque es algo que vos estás esperando y porque a vos te suma valor, porque voluntariamente te suscribiste a un servicio, te suscribiste a un producto, te suscribiste a un programa de fidelización y te interesa saber qué está pasando con eso. Entonces, creo que hay por ahí la confusión, y por eso me tomo esto que vos decías, Dan, es esto de creer que el email es esos millones de spams que recibimos de cosas que no tienen nada que ver con nosotros, que no pedimos y que no nos interesan, eso es spam, y confundir esto con generar valor a una audiencia. En general, el email marketing es muy eficiente cuando vos en el funnel de conversión estás en etapa de fidelización. Hay gente que ya te conoce, que ya te compró, que le interesa lo que vos tenés para ofrecer, que está esperando que vos le ofrezcas algo nuevo o ver cuál es la novedad en un producto o un servicio determinado. Si pensamos el email marketing en ese lugar, que es como un poco lo trabajamos nosotros sobre nuestra base de clientes, que es la base instalada, o sobre nuestros partners, bueno, ahí sí vas a crear valor. Y creo que ahí por ahí muchas veces hay una confusión en el uso del email marketing porque se lo asocia a hacer spam. Y no es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de crear valor y crear comunidad, que aunque no lo crean, también se puede crear por email. Me encanta, me encanta. Y tenemos una muy buena pregunta para este tema. Creo que está bueno hacerla en este momento porque es Dale. relevante. Juan Germano te pregunta, Marisol, ¿cómo pasan del newsletter nutritivo con contenido de valor a una reunión? Que obviamente nosotros tenemos una newsletter para dar valor, pero también buscamos recibir valor y para eso invertimos tiempo en todo esto que es marketing. Bueno, Ujú.
cómo pasan a la oportunidad de negocio, es decir, cómo llevo al suscriptor de la newsletter a que me responda un contenido de valor con interés en tener una reunión con Juan. Bueno, ahí es donde entra este concepto de la nutrición, ¿no? Que creo que tenemos para charlar. Nosotros, personalmente, como de vuelta, trabajamos en un ámbito B2B, tratamos de ser muy cuidadosos en esto de forzar una reunión. Por lo cual, si alguien no entra directamente como un SQL en nuestro flow dentro de HubSpot y es un MQL o es un contacto, simplemente nosotros lo que hacemos es sumarlo a una nutrición asociada al contenido que fue de interés para esa persona. Por ejemplo, si el contacto entró a través de una página de un producto específico, nosotros empezamos ahí sí un proceso de nutrición asociado a ese producto específico con contenido que le cuenta cómo va a mejorar su negocio, qué ventajas nosotros ofrecemos en relación con la competencia, y en todos esos contenidos siempre tenemos un llamado a la acción de interactuar con nosotros. En nuestro caso, nosotros no forzamos interacción. No es que aprovechamos la base de datos y persona llamando pidiendo reuniones. No, lo que hacemos es lograr que la persona diga, che, la verdad que esto está buenísimo, voy a hablar con esta gente. Siempre y cuando estemos hablando de contactos o MQLs que estamos tratando de amasar para que finalmente se transformen en un potencial cliente. Si estamos hablando de un SQL, en realidad ya ahí tenemos otro proceso que va a un flow que sigue el equipo de ventas, ¿no? Donde ahí sí hay una gestión, un llamado y demás. Pero en ese caso hay gente que ya sabemos, por lo que nos ha contestado, por el canal por el que entró y demás, que realmente esté interesada en que lo contacte a alguien. Si no, nosotros no forzamos el contacto. Por lo menos eso hacemos nosotros en Napse. Me encanta, opino igual y agregaría una sola cosa que he visto últimamente bastante, que me parece súper relevante, que seguramente lo han visto en algunos formularios, que si ustedes tienen la intención de hacer un contacto comercial o enviar información más de ventas, que lo aclaren en un formulario con un checkbox y que ellos voluntariamente te digan, sí, quiero recibir información promocional, pero si no tienen eso, no utilicen de manera como que equivocada su correo, porque ellos esperaban contenido de valor nada más. Entonces, ser muy abiertos y directos con qué tipo de contenido le van a compartir a la persona. Así que tal cual, Sol, me encanta. Bien, buenísimo. Bien, si sigamos a la siguiente pregunta. Bueno, acá en medio que ya lo hemos hablado bastante, si quieres haz un resumen de lo que hablamos, de qué estrategias Vale. usan en estos canales. Mira, ahí por ahí para sumar algo distinto a lo que ya comentaba, algo que compartiría es que esta idea de cómo creo contenido de valor. El contenido de valor lo creo pensando en cuáles son los soft points y los pain points en ese customer journey del que estábamos hablando, ¿no? Entonces, pienso, alguien que está en una red social, ¿de qué manera yo le puedo contar que le voy a ayudar a resolver esos pain points que tiene en su proceso? Que no tiene nada de confidencial porque es lo que vendemos. NAP se vende una solución que te permite integrar medios de pagos, ¿sí? Todos los medios de pagos existentes, tenemos una solución que lo permite hacer una integración. Básicamente, este es uno de los principales pain points de cualquiera que vende productos, cualquiera que tiene un retail. ¿Por qué? Porque tiene que manejar un montón de medios de pago, todos distintos, y todos tienen plataformas distintas, y todos tienen comisiones distintas, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entendemos que ese es un pain point para el que el que tiene un retail, el que tiene un negocio de venta de productos, y transformamos ese pain point en un contenido de valor para, por ejemplo, transmitirlo de manera sencilla en un formato de galería, por ejemplo, en Instagram. Entonces, esa estrategia que yo defino para cada canal en realidad está basada en cuáles son los lugares de dolor de mi potencial cliente, qué es lo que ese potencial cliente puede estar buscando, y ahí vemos un poco cuáles son las tendencias de búsqueda y demás en asociación con el tipo de solución que nosotros vendemos. Y después hago una adaptación para cada canal, que ahí el equipo de Digi trabaja en adaptar ese contenido a cada tipo de canal de la manera correcta, ¿sí? En el lenguaje correcto para cada uno de esos canales. Clarísimo, Sol. La verdad, nada que agregar ahí.
tenemos una pregunta de Carlos Perona, gracias. Sí. Él dice, volviendo al tema del tráfico orgánico, tan valioso, ¿qué no sé si entiendo, ¿qué referías ¿Qué pueden referías? medir? El Medir origen el previo de ese origen. tráfico. Bueno, el gran tema del tráfico orgánico es que en general la gente llega a tus perfiles o desde algún lugar, desde alguna referencia cruzada, desde de repente alguna búsqueda. Tráfico orgánico por ahí para ir unos pasos atrás en tu pregunta, yo lo llamo al tráfico, por ejemplo, que llega a mi sitio web. Cuando alguien hace una búsqueda y me encuentra porque tengo un buen SEO hecho en mi sitio web, eso es tráfico orgánico. Y a partir de ahí, lo mismo ocurre también en LinkedIn o en las redes sociales. Si vos querés saber cómo alguien llega a vos, hay formas de ver cuáles son. Ahora, yo creo que las personas llegan a vos de manera orgánica cuando vos estás ofreciendo contenido de valor. Creo que esa sería la respuesta. Cuando alguien está buscando respuestas a un problema. ¿Cómo integro todos los medios de pago? Y mi sitio web aparece en primer lugar. Y bueno, eso es orgánico. ¿De dónde vino? De una necesidad clara que nosotros detectamos y aprovechamos en las palabras claves y en el formato que le damos a nuestro sitio web, a nuestro blog post, al contenido que luego ponemos también en las redes sociales, etcétera. Creo que eso es lo que podría responderle a Carlos. Porque es muy genérico, digo, orgánico significa como muchas cosas. Ahora igual pasamos a los reportes adentro de HubSpot para ver cómo lo Dale. podemos ver, que va a estar súper interesante esa parte. Bien, bueno, ahora entrando a eso, ¿qué métricas se están midiendo hoy en día y cómo lo hacen adentro de HubSpot? Mira, métricas, en realidad todos sabemos que métricas es todos los datos que nos puede dar una plataforma, ¿no? Yo te diría que ahí por ahí, hoy por hoy, en líneas generales, la estrategia tiene como un KPI claro, que es la tasa de conversión que tenemos desde que creamos un contacto hasta que lo transformamos en una oportunidad comercial. Esa es mi métrica de performance de todo lo que estoy haciendo, porque ese es mi principal objetivo en la estrategia de inbound, lograr nuevos contactos en oportunidades concretas para el negocio. Ahora, después nosotros obviamente podemos ver todo tipo de métricas. Justamente estábamos armando con el equipo de Digi en estos días algunos nuevos reportes para poder ver, nosotros lo tenemos dividido, o mi propuesta fue dividirlo en tres grandes paneles, ¿no? Un panel de un dashboard genérico de marketing, donde vea qué está pasando con los contenidos orgánicos y ver esas métricas, qué está pasando con el sitio web y ver esas métricas, qué está pasando con los blog posts y ver esas métricas, entender qué pasa con el sitio web, qué contenidos funcionan, qué contenidos no funcionan. Un panel, ahí sí ya mucho más fuerte con las tradicionales. Los tradicionales KPIs por plataforma, ¿no? Ok, ¿cuál está siendo el conversion rate? ¿Cuál está siendo el costo por clic? ¿Cuál está siendo el costo por lead que estoy teniendo? Algo súper importante cuando haces inbound y estás tratando de entender cuánto te cuesta cada uno de esos nuevos contactos que generás, ¿no? Entonces, y tengo un tercer panel, perdón, decía que tenía dashboard genérico de marketing, uno de publicidad específicamente, donde tengo todas las pautas, y tengo un tercero de ventas, porque nosotros, en el caso de Napse, en HubSpot, tenemos también la herramienta de ventas, por lo cual tengo la vista punta a punta de todo el proceso. Desde que me entra un contacto, ese contacto se nutre, pasa de ser un MQL a ser un SQL y pasa a ventas, y tengo todo el funnel de ventas con el pipeline dentro de la misma herramienta. Entonces tengo un tercer reporte, que es todo lo que ocurre una vez que yo derivo un contacto con el funnel, las tasas de conversión, cuántos se han cerrado, cuántos no se han cerrado, la calidad de los contactos que estoy pasando. Entonces, es imposible para mí decir una métrica o un set de 2 o 3 métricas, porque la principal es, o el objetivo principal de una estrategia inbound es lograr contactos que se transformen en oportunidades de negocio y si todo sale bien en un negocio. Esa es la principal. Después, cada parte de la ejecución va a tener su KPI específico para ver si está funcionando o no está funcionando lo que estoy haciendo, ¿no? Y en este caso nuestro, tomamos la decisión
de tenerla punta a punta, desde que entra hasta que o se convierte en un negocio o no se convierte en un negocio o queda en el medio porque por ahí en la calificación no es una empresa o un cliente que sea el tipo de cliente que pueda adquirir nuestros productos, pero de todas maneras lo dejamos dentro de nuestras bases para que siga recibiendo información y contenido e ir por ahí madurando una oportunidad futuro. Clarísimo, Sol. Para resumir todo esto que dijiste, que hay muchísimo valor en tu respuesta, en HubSpot pueden armar, creo que son cientos de paneles, depende de la licencia que tengan, y ustedes lo que hicieron fue armarlo en base a los departamentos, asignan un owner para cada panel, es decir, tienes el owner de los de performance, o sea, de pauta publicitaria, tienes el de marketing, que incluye los blogs, landing pages, emails, me imagino, y luego tienes el de ventas para ver el reporte completo de qué leads se convirtieron en clientes para cerrar el ciclo de reporting y ver efectivamente qué canales están trayendo más facturación a la empresa. Exacto, sí, es exactamente así. Yo tengo la visión de todo, el equipo mío con el que trabajo tiene como distintas responsabilidades, como vos decías, y usé algunos paneles o algunos reportes existentes y nos pusimos a trabajar en armar algunos que fueran como más específicos de lo que nosotros queríamos ver. Que está en proceso eso todavía, pero lo estamos trabajando. Excelente, excelente. Hay otra pregunta muy buena de José, que Flavio también está con la misma duda, que dicen, ¿cuál es el trigger o el disparador que tienen definido para que un lead pase de MQL a SQL? Eso, Y definiendo, perdón, sí. para la gente que tal vez no, creo que todos deberíamos de saber qué es MQL y SQL aquí, que somos todos usuarios de HubSpot, pero es un lead que pertenece al equipo de marketing, marketing qualified, a un sales qualified de ventas. Mira, es súper interesante la pregunta. Te voy a contestar qué sucede en general y qué hacemos nosotros, porque lo que sucede en general y lo que hacemos nosotros no necesariamente coincide. Lo que sucede generalmente es que vos tenés alguna serie de precalificación una vez que el MQL está madurado, llamémoslo así, para que pase a ventas. En algunas organizaciones ese es un grupo de gente que llama y chequea si ese MQL cumple con o no con los requisitos para pasar a ser una oportunidad de ventas. En otras organizaciones se trabaja de una manera más automatizada. Va a depender mucho de cada organización. ¿Cómo haces ese traspaso de MQL a SQL? Creo que lo que es transversal a todas es que el contacto o la empresa que es potencial cliente tiene que cumplir con ciertos requisitos. En nuestro caso, en NAPSE, la transformación de un MQL a SQL tiene que ver con ciertos datos de la empresa. ¿Por qué? Porque por el tipo de producto que nosotros vendemos, la empresa tiene que tener un determinado número de transacciones, un determinado número de puntos de venta dentro de sus locales si es físico. Si solo es e-commerce, tiene que tener un cierto número de transacciones. Entonces, a medida que o bien estamos haciendo una campaña para la parte baja del funnel y entonces directamente la persona llega a un formulario y completa estos datos, o bien en el proceso de nutrición en algún punto la persona decide darnos esta información. En cualquier caso, ese contacto tiene que cumplir con esas reglas que nosotros definimos para que sea calificado para ventas. Entonces, en nuestro caso son 2 o 3 preguntas de precalificación y como hoy nosotros todavía no tenemos personas haciendo precalificación, sino que lo hacemos de manera automatizada, si el potencial cliente completa esos datos y esos datos coinciden con la matriz que nosotros hicimos de calificación, pasa al equipo de ventas y el equipo de ventas sigue el proceso. Nuestro caso es automatizada la calificación y tiene que ver con variables específicas, datos específicos que le pedimos a la persona que complete. Y en base a lo que coloca, sabemos si podría calificar o no como SQL. Clarísimo, Sol. Y aquí yo justo tenía abierto ese formulario del cual estás hablando. Si ¿Dale? estás de acuerdo, lo podemos compartir. Sí, dale, dale, obvio. Sí, sí. Genial. Déjame que... creo que era este, que
lo que tienen es un formulario, que esto es un pop-up para, o sea, no es que la página es así, es un pop-up que está en el sitio web y tienen Ujú. cantidad de tiendas, cantidad promedio de post por tienda y un par de preguntas más. Y en base a esto ya ustedes tienen workflows automatizados adentro de HubSpot para que si machea con el perfil de cliente ideal, o sea, el SQL, pasan al representante de ventas. Y si no machea con el Ujú. SQL y machea más con un MQL o incluso un lead no calificado, tienen otro tipo de acciones Exacto. que se envía contenido más automatizado y no tan un tacto tan personalizado, ¿cierto? Exactamente, es exactamente así como lo acabas de decir. De vuelta, por eso arranqué contando cómo sucede en otras empresas. Yo he estado en otras empresas donde esa transición entre MQL y SQL la define una persona, un ser humano que llama por teléfono y hace la calificación de manera telefónica. De hecho, Napse pertenece a una empresa muy grande pública en Brasil que se llama Lynx, y el equipo de Brasil sí tiene esas personas haciendo precalificación, pero a ellos les entran por día entre 300 y 500 potenciales SQLs a través de sus formularios, entonces obviamente tienen un volumen como para poder hacer esos filtros porque sería imposible para el equipo de ventas estar manejando ese volumen de datos, ¿sí? Nosotros como nos estamos manejando con una calificación más automatizada. Hay algunas preguntas más, no sé si quieres avanzar o que las chusmiemos. Sí, hay un montón de preguntas. Este tema creo que interesa mucho. Hay un tema que en realidad tiene que ver más con lo que estábamos hablando antes de email marketing, que lo podemos resolver, que creo que es súper importante. Esta pregunta de Ezequiel Ascurra. Gracias, Ezequiel. ¿Qué parámetros miden para limpiar la base la base de ese 25% de contactos que pierden vigencia año a año y mantenerla fresca? Mira, la respuesta que yo te daría es una herramienta como HubSpot lo que hace es que te hace esa limpieza de manera automatizada. Una persona que no abre tus contactos hace determinado X tiempo o que no ha interactuado con nada de lo que le mandas durante X tiempo, directamente no la elimina de la base, pero sí la va sacando de los envíos. Lo que tiene de bueno estas herramientas, igual, y acá todas las herramientas de email marketing tienen estas reglas de si una persona dejó de abrir tu mail durante X tiempo, ya no le manda más. Acá digo, los va sacando de la base de envíos. En el caso de HubSpot también lo hace, y me parece que vos puedes definir tu propia regla de cuándo sacas a alguien o no de una base, pero está buena, las que toman de referencia las herramientas que se usan para email marketing en general están muy bien, porque digo, si después del tercer, cuarto mail la persona no abre y sigue sin abrir, no tiene mucho sentido seguir enviando. Vos podés forzar en ciertas circunstancias. Algo que yo no dije es que nosotros acá también integramos el uso de HubSpot para la comunicación interna. La base interna yo lo fuerzo igual. En algún momento me va a abrir el mail el empleado. Igual tengo muy buenas tasas de conversión interna, pero digo, ahí la fuerzo. Ahora, cuando estoy haciendo comunicación externa, no. Si la plataforma me dice, mira, a toda esta cantidad de gente ya no le mandes porque no está abriendo y tenemos riesgo de que nuestros mails se queden catalogados como spam, no lo hago. Tal cual. Y, y HubSpot lo hace de manera automática y los criterios que utiliza HubSpot son la fecha del último email de marketing abierto, la fecha de la última conversión en el sitio web, es decir, la fecha de que llenó el último, un formulario por última Ujú. vez y fecha que respondió un correo de ventas, es decir, un correo uno a uno de alguien del equipo de la empresa. Entonces, sí, ese es como que el backend de lo que ocurre detrás de la automatización o el filtro de HubSpot. Eso no lo comenté, pero en nuestro caso, que tenemos el módulo de ventas y tenemos todos los pipelines y los vendedores pueden crear contactos y demás, bueno, al enviar mails, digo, desde la plataforma pueden mandar mails o desde Outlook mandarlos y tenerlos integrados con HubSpot y queda el registro, lo mismo hacer llamadas, bueno, hay un montón de acciones que ellos pueden hacer que quedan registradas en el CRM, en la parte, digamos, de datos de HubSpot. Entonces eso también se toma en consideración para los envíos de mail, ¿no? Porque por ahí no abrió mis correos, pero sí está hablando con un vendedor. Entonces la plataforma un poco como que evalúa si lo saca o no lo saca, porque ve toda la información, por lo menos en nuestro caso.
100% de acuerdo. Genial, genial. Bueno, si quieren pasemos a la siguiente pregunta que tenemos aquí y Dale, luego vamos a las y preguntas después, del público. ¿Te parece? dale, ¿sí? Genial. Bueno, esto medio que ya lo contestamos con los paneles, Con los pero paneles, sí. ¿cómo arman los reportes? Tal vez como lo interesante acá para los que escuchan puede ser cómo defines los KPIs con tu equipo y luego quién se encarga de armarlos, tal vez cómo es cómo le haces seguimiento a esos reportes, qué tan seguido los miras. Creo que esa es la parte que a la gente le interesa, Ujú. ¿no? Mira, hoy nuestros reportes son un poco estos tres principales que comenté, el de gestión de marketing, el de ads y el de ventas. Los estamos armando en conjunto con Digi, estamos usando paneles o reportes ya existentes y estamos armando algunos nuevos. La idea, por lo menos desde nuestro lado, es poder tener, nosotros tenemos una revisión semanal con el equipo con tu equipo, Dan, con el equipo de Digi, donde vamos viendo métricas, pero internamente, por ejemplo, la idea es poder tener un resumen de estos reportes mensualmente que yo comparto con la dirección de la empresa y además la idea de ventas que mencionaba es compartir con el equipo de ventas quincenalmente y evaluar qué está pasando con los SQLs que les estamos mandando y en qué etapa están, cuánto tardan en convertir, si se cerraron, si no se cerraron, si son calificados, si no son calificados, etcétera. Me parece que eso depende mucho del flow de cada empresa. Si esto fuera una cátedra, yo te diría, la optimización se hace todos los días, todo el tiempo. La vida real indica que no es posible, salvo que tengas a alguien como mirando eso todo el tiempo. Pero sí te diría que por lo menos nosotros hacemos una visión semanal de seguimiento con ustedes, con Digi, un reporte mensual que estamos trabajando y uno quincenal para los equipos trabajado con el equipo de ventas para ver qué está pasando con enviando. Tiene mucho sentido. Perfecto. Eh, a ver, tal vez ahora podemos pasar rápidamente a ver un ejemplo de un Dale. reporte, obviamente no de data de NAPSE, sino tenemos un reporte que podemos ver que es un ejemplo de lo que hacemos en Digifiance internamente. A ver, déjame ver si lo puedo compartir. Así como para tener un pantallazo para los que tal vez no conocen tanto la herramienta de paneles y reporting, hoy en día es súper personalizable y puedes realmente utilizar cualquier propiedad o campo que tengas adentro de HubSpot, lo puedes transformar en un reporte como si fuese una tabla dinámica dentro de un Excel o un Google Sheets. Bueno, justamente, a ver, acá abajo. Este me encanta porque muestra, uy, si se carga, ahí está, muestra la pregunta que teníamos al principio de dónde vienen las oportunidades por fuente original. Entonces podemos ver cuánto atribuimos en nuestro pipeline a tráfico pago, tráfico orgánico, offline sources. Entonces ya creo que creo que Carlos Perona, si no me equivoco, tenía la duda de cómo ver el tema del tráfico orgánico. Ya HubSpot te lo, eh, ¿cómo se dice? O sea, te arma ese criterio de forma automática. Entonces sabes hasta el final de tu embudo, hasta oportunidad y cliente, cuántos vienen de cada canal, lo cual está buenísimo porque te lo hace de forma automática. No sé si tienes algo para agregar acá, Sol. No, lo que diría de este que estás mostrando para los que se están preguntando qué es offline sourcing, que fue una pregunta que yo me hice cuando arrancamos también con el equipo, es lo que carga directamente el equipo de ventas. Por lo menos en nuestro caso, eso significa. Es decir, que si vos tenés, por ejemplo, la herramienta de ventas como tenemos nosotros y ellos están generando oportunidades y están cargando contactos y demás que terminan en la base de datos, terminan en el CRM, etcétera, vos podés tenerlo también en el reporte para ver cuánto están generando el equipo de ventas, ¿no? Exactamente. Exactamente, son referidos, cosas que se trabajan por el área comercial. Exacto. De nuevo, claro que esto es data no real de Napsa, solo aclaro para que no haya Sí, 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 sí. malentendidos. Después tenemos, a ver, esto también está buenísimo, del tema de los blogs, donde puedes ver también el tráfico orgánico que vienen a tus artículos y puedes ver cuáles tienen más visitas y te ayuda también a entender
qué le interesa a la gente. Lo mismo con tus correos, los emails que se envían. Top landing pages también está buenísimo con las tasas de conversión. En fin, esto es un panel de marketing y nos permite ver cuáles son las piezas de contenido que más funcionan. Y acá pueden agregar paneles, sacar paneles, poner nuevas columnas y realmente es completamente customizable dependiendo de qué es lo que ustedes quieren ver. Luego podemos entrar un poco más en reportes, pero me parece que es una parte tan crucial que de una herramienta que se necesita realmente aprovechar al máximo porque siempre surgen dudas de ese tema. ¿Algo más para cerrar esta pregunta o avanzamos? No, creo que estamos ok. Como esta herramienta en particular te da muchas posibilidades de armado de reportes de distintos tipos, editables, etcétera, por lo cual, por lo menos para mí, estamos viendo que es potente y estamos ahí encontrando cuáles son los que funcionan mejor para lo que nosotros necesitamos ver. Super, Sol. Vamos con una pregunta del público. Paulo Ospina nos dice, ¿cómo les ha ido con esas respuestas automatizadas de calificación para SQL? Tengo una impresión que eso casi no lo responde. Mira, en nuestro caso nos viene yendo bien. Yo siempre digo esto, si alguien llegó a un formulario es porque había interés. Nadie llega a un sitio web y completa un formulario si no tiene interés. Entonces, si estás interesado, si viste contenido que dijiste, esto podría ser útil para mi negocio, vas a completar los datos. Sabemos que la regla es pedir la menor cantidad de datos posibles, ¿no? Para facilitar y no generar una barrera de entrada. Y acá siempre está la discusión con ventas. Acá les cuento un poco los trapitos al sol de la casa, ¿no? La pelea de, quiero que me pongas 5 campos más. No te voy a poner 5 campos más. ¿Cuál es el campo que para vos es determinante para que pase o no pase la clasificación? Teniendo en cuenta que, como conté antes, nosotros tenemos una clasificación hecha automática, ¿sí? Entonces, creo que es clave elegir cuáles son los datos, qué datos son obligatorios y cuáles podrían no serlo, no poner datos de más. Nosotros, por ejemplo, algunos tips, ¿no? Que pensamos con Martina, que es nuestra ejecutiva de cuentas. En vez de poner el campo nombre, apellido, empresa, le pusimos nombre, apellido y mail corporativo. Y del mail corporativo sacamos un campo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo vendo B2B. Si alguien me manda un mail con Gmail, ya ahí tengo un indicador de que es probable que no sea el perfil de clientes que yo estoy buscando. Por ahí me equivoco, ¿eh? Por ahí es un super CEO que está navegando en su Gmail. Pero digo, intento tratar de tener la menor cantidad de campos posibles. Y la verdad es que viene funcionando. No voy a negar que cuando vos haces todo automático te pasa algo de basura, digamos, algún contacto que no es válido, porque alguien completa cualquier cosa y si se cumplen las reglas va a pasar. Pero venimos teniendo buen resultado. Obviamente, si vos me preguntás a mí, ¿sería mejor tener una persona haciendo el filtro de calificación? Sí. Ahora, no la tengo. Entonces, la mejor herramienta que puedo utilizar es una automatización inteligente pidiendo datos específicos que sé que son un punto de quiebre entre si ese contacto es o sea cliente. Esa es mi respuesta. Súper, Sol, clarísimo. Ahí Magdalena dice que ella también reniega con comercial. Luche, Magdalena, no se deje llevar por delante por el equipo comercial, que vos sos la que sabés. Genial. Bueno, acá agrego un dato que seguramente lo conocen. Si suma, tienen los campos progresivos, que si tienen varios formularios pueden ir preguntando de apartes. Entonces es un punto como para dejar felices al equipo comercial y no arruinar las tasas de conversión del lado de marketing. Genial. Bueno, Mauricio comentaba, creo que no era una pregunta, que también varía la definición de MQL y SQL si es para B2C o B2B. Estoy de acuerdo, las intenciones y acciones que ejecutan son diferentes. Muy bien. Vamos con una pregunta más del público y seguimos con las nuestras. Margarita González pregunta, ¿cómo automatizar y depurar una lista de contactos que pertenecen en el rol de MQL, ok, están en esa etapa, a varios productos de una misma empresa o marca para poder dejarlos al producto que realmente les interesa?
¿Hay parámetros transversales para el scoring o es más subjetivo y acorde al core de cada negocio? Te puedo responder en mi caso, Margarita. En mi caso el scoring es transversal. ¿Por qué? Porque yo le vendo a un cierto tipo de empresa con ciertas dimensiones. No importa cuál de todas mis soluciones le venda. Necesito que esa empresa tenga ciertas características. Básicamente que pueda pagar lo que vendo. Si tiene un local de venta a la calle con un POS o tiene un e-commerce con un volumen de 10 transacciones por día, no va a poder pagar el producto que yo tengo, ninguno. Entonces, en mi caso es transversal, pero creo que ahí depende mucho de la empresa, ¿no? Porque hay empresas, por ejemplo, que tienen productos que son más costosos que llevan implementación, estoy hablando de B2B, y por ahí tienen otros que son autogestionables y es la misma empresa, ¿sí? Entonces, creo que ahí la respuesta que te puedo dar va a depender de si para tu negocio hay algún parámetro transversal que hace que esa empresa pueda o no pueda ser cliente tuyo. O, bueno, si son productos muy diferentes, ahí sí vas a tener que hacerlo por cada unidad de negocio. Perfecto, buenísimo tu respuesta, Sol, gracias. A Magdalena vamos a compartir la grabación, así que la vamos a subir seguramente a YouTube, a nuestro canal, así que con mucho gusto la puedes pasar a tu equipo comercial. Y Martina Ulesia, de nuestro equipo de Digifiance, nos comenta y valida lo que decía recién Sol, que algo que sirvió mucho en su experiencia para evitar formularios extensos y los conflictos con ventas fueron los campos progresivos y los dependientes condicionales, que solo aparecen con alguna respuesta específica en campos anteriores. Así que genial ese aporte, Martina, gracias. Sí, de hecho con Martina, por ejemplo, en el caso nuestro, si la persona contesta que tiene un e-commerce, recién ahí por ahí se le abre la opción de que nos diga cuántas transacciones. Si dice que no, obviamente no tiene ese campo. Excelente, excelente. Bueno, creo que Esta también hemos creo que ya la contestado todo. respondimos. Sí, ya lo respondimos. Creo que si hay dudas acá, porque creo que ya lo hicieron en los comentarios, nos lo pueden preguntar de nuevo. Bueno, ahí me tomo algo que dice Mauricio sobre esto de Sí, la calificación, que tiene que ver con esta pregunta. Él dice que en su experiencia usando un chatbot ahorraron un montón de tiempo de precalificación. Coincido con vos, Mauricio. Yo hoy no tengo un chatbot, pero es un chatbot que en realidad te deriva tráfico a distintos lugares. Creo que el chatbot es una buena solución si vos lo tenés bien programado. Y si en algún punto el chatbot pasa, de hecho yo estoy justamente, spoiler, acá estoy trabajando en este momento en ver si usamos alguna solución de chatbot. Creo que tiene sentido cuando vos podés hacer una serie de preguntas de precalificación y podés derivar a una persona para que siga. ¿Por qué? Porque lo que pasa mucho con los chatbots, y a algunos de acá les debe haber pasado por ahí, es entras, ok, decime si la pregunta 1, la 2 y la 3, pones el 1. Bueno, 1 y te tira ahí todo un... Y entras en un loop donde nunca salís de ahí, ¿no? Y nunca nadie te responde y te das cuenta que tiene programadas 5 o 6 respuestas dependiendo de lo que pongas y ahí te quedás. Cuando te pasa eso, la experiencia es fatal. Y acuérdense que acá... Y no estoy hablando de una pequeña pyme, me ha pasado con instituciones gubernamentales, me ha pasado con empresas grandes. Y vos decís, ¿para qué tiene este chatbot que no sirve para nada? Sí creo que es buena herramienta si está bien armada. Yo, de hecho, estoy trabajando en eso, pero creo que la pata en la cual, si pasa la calificación o si respondió las preguntas o si no le estoy respondiendo las preguntas, alguien lo tiene que atender, me parece fundamental si van a usar un chatbot. Ahí esa parte como que es súper importante. opino 100% igual, Sol. Creo que la parte humana es mega importante y que sean respuestas inmediatas. Y si uno no cuenta con ese equipo, ese soporte, va a pasar lo que tú dices, que me pasa en el teléfono, que es la misma experiencia, que dice marca 1, sí, tal cosa. Después marca 2 y estás ahí en ese loop infinito. Y si hacemos Nunca salís. bot, y nunca sales, tal cual, es terrible. Así que muy, muy bueno esa analogía. A ver, José Roberto de nuevo pregunta, nuestro negocio es B2B, sin embargo, siempre en el CRM ingresan leads individuales. Me imagino que te refieres a correos corporativos.
Exacto. En algún punto de la conversión saltamos del lead a la empresa, pero la transición no es muy simple. ¿Cómo lo hacen ustedes? En nuestro caso, yo no acepto en ningún formulario mails personales. Es una decisión que tomamos, que puede ser medio dura, como contaba antes. Por ahí hay un CEO navegando con su Gmail y por ahí lo obligo a que me tenga que poner su mail corporativo. Pero yo sé desde el momento uno que alguien me complete un formulario de qué empresa es. ¿Por qué? Porque como vos bien decís, José, después no es pasar de Juan Pérez o de José Robeto a José Robeto de X empresa es más una barrera en esa comunicación que te genera asperezas. Entonces, yo tomé la decisión con el equipo y con ayuda de Martín y de todo el equipo, de Martina, dije Martín, Martina, y el equipo de solo mails corporativos. Y así yo ya sé de qué empresa es. Y tu equipo comercial te lo va a agradecer también porque no les Obvio. pasan innecesarios. No, y aparte pasa algo, en HubSpot, digamos, hay un montón de datos de la empresa, una vez que la empresa se identifica, que se medio como que se autocargan, ¿no? Entonces me aparece la web, me aparece data pública de esa empresa en la plataforma que no cargamos nosotros. La misma plataforma las va autocompletando con la información de la empresa, ¿no? Por lo cual también me ahorro un montón de trabajo ahí. Y por eso tomamos esa decisión, porque vendemos B2B, entonces distinto es si vendes a consumidores, ¿no? Súper de acuerdo. Genial. Bueno, teniendo en cuenta que quedan 5 minutos y estaba viendo las preguntas que quedan, creo que cubrimos todas realmente con las preguntas que Ujú, hicieron, así que estuvo buenísima la participación. Aprovechemos estos 5 minutos para seguir dale, recibiendo preguntas del público. Voy a dejar de compartir así te ven más grande. Buenísimo. dale. Sigamos con la siguiente pregunta. Entonces, tenemos a Ángela Medina que pregunta. El formulario de calificación de SQL, ¿dónde lo usas? Ejemplo, ¿lo tienes en la página web para algún descargable o en el blog? Está buena esa pregunta. Nosotros arrancamos teniendo dos tipos de formularios, MQL y SQL. Un MQL que me daba como menos datos y era para entrar en nutrición y SQL que ya me hacía esta precalificación. ¿Cómo lo tengo o lo tenemos hoy? La mayoría de los formularios que tengo en los productos, que tengo en la pauta que manda una landing de la parte baja del funnel, directamente son SQLs, porque detectamos que si alguien llegó al punto de mirar en detalle información de producto y quiso completar en mi sitio web, por ejemplo, no en el home, pero sí en las partes de producto, en las páginas de producto, es porque le interesa. Y de hecho, mis call to action son todos, quiero una demo, quiero hablar con alguien, quiero contactar a alguien, por lo cual ya hay intención ahí. Ya estoy en la etapa ya pasé la consideración incluso. Llegó a mi sitio, leyó en detalle. Y en pauta lo mismo, si yo tengo contenido de intención y ese es el foco de la segmentación y de la campaña, también lo mando a un formulario de SQL. Tengo campañas de MQL de la parte superior del funnel. De hecho, ahora con Jaco del equipo que está más enfocado en la publicidad, estamos tratando de ampliar la parte superior del funnel con algunas acciones que estamos haciendo. Entonces, a esas personas por ahí les pido MQL. Ahora, Ángela pregunta sobre descargables, blogs, etcétera. Yo tengo mucho contenido abierto. Mi blog está abierto, por ejemplo. En el blog no pido, ¿sí? Pero sí en los descargables. Pero a los descargables llego desde campaña, por ejemplo, o desde redes sociales, como contenido orgánico. Cuento que tengo un material para compartir, cuando la persona llega a la landing de omnicanalidad, si quiere el descargable, me deja sus datos. Entonces, no es una única fórmula, depende, ¿sí? Depende de todo esto que acabo de contar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Está soportado por campaña paga? Porque además no puedes tener todos los contenidos cifrados bajo 5 candados para tratar de sacarle un dato a alguien. Yo estoy mandando tráfico a un blog, es porque estoy generando interés en algo que estoy contando. Los 5 tips para mejorar tus ventas online en el Día de la Madre. No puedo tener eso bloqueado, eso es valor. Si la persona ve varios contenidos como ese que son de valor, sola va a ir al call to action y va a decir, che, esta gente sabe de lo que me está hablando, qué me puedo ofrecer para mi negocio. Entonces, dependiendo dónde uso un formulario o el otro, lo que evaluamos con el equipo es si alguien leyó todo el producto
y quiso completar, claramente tiene una intención de que lo contactemos. Después nosotros veremos si califica o no para el tipo de negocio al que nosotros le vendemos, pero tuvo la intención. Entonces, directamente no le pongo una barrera yo. Directamente lo que hago es mandarle un formulario de SQL. Súper de acuerdo. Entonces lo hacen en base a la intención. Si es un formulario demo de contactar a un vendedor, ya eso es un formulario de SQL y ya es calificado como SQL y luego ustedes internamente ven si lo pasan o no. Claro, exacto, si califica o no. Clarísimo. Bueno, creo que estamos justo a tiempo y no hay más preguntas. Mauricio dice que nosotros podemos ayudar a configurar lo que parezca humano. Gracias, Mauricio. Sol, ¿qué te gustaría compartir como cierre a los que están escuchando sobre lo que quieras de marketing, Sí. filosofía Mira, de vida, lo que quieras? no, lo que me parece que es interesante porque vi al principio cuando se estaban presentando que hay agencias, como que seguramente acá ahora somos 50 conectados, hay gente de empresas más grandes y de empresas más chiquitas. Creo que hacer una buena estrategia de marketing digital, o en este caso que estamos hablando de inbound en particular, es aplicable tengas una empresa grande o una empresa chiquita. No es una cuestión de inversión, es una cuestión de estrategia. Entonces, si ustedes logran pensar su negocio de manera tal de entender quién es su audiencia, cuál es el camino de ese cliente, qué contenido les pueden ofrecer, van a poder generar valor y van a poder generar negocios. Se los digo como alguien que emprende en otros negocios, aparte de la tecnología, como directora de marketing en esta empresa, en NAPSE, vos podés generar valor, aunque seas una empresa chiquita, y generar bases de datos y generar clientes, y por ahí usar otras herramientas al principio, antes de pasarte a algo más pro, como lo que tenemos hoy nosotros en NAPSE, y que trabajamos con Digi, y ir aprendiendo en ese proceso y después ir creciendo. Entonces, por ahí el mensaje de cierre es, no importa si es una empresa chiquita o una empresa como NAPS que está en toda Latinoamérica y que vendemos productos de precios elevados y demás. Se puede hacer. La estrategia es la clave. Chiquito, con poquito, con Canva, con alguna herramientita de email marketing, puedes arrancar igual, hacer todo lo que dijimos hoy. Y después vas creciendo. Porque si lo haces bien, vas a crecer. Y ese por ahí sería el mensaje con el que quiero cerrar. Me encantó, Sol, súper valioso todo, muchísimas gracias, me encantó la dinámica, muchísimas gracias a todos los que dejaron preguntas, creo que lo hizo muy dinámico y divertido. Vamos a estar compartiendo la grabación, seguramente nos tomemos a la semana que viene para subirla a YouTube y las pasaremos por email, así que nada, gracias a todos, gracias Sol nuevamente. No, gracias a ustedes por la invitación, contacto. Gracias a todos por sus preguntas. Nelson, obrigada por el comentario. Así que nada, seguimos hablando, saben dónde encontrarme en LinkedIn, así que cualquier pregunta estoy a disposición. Gracias, chao, chao.